Gracias por estar acá. Hemos escuchado a la señora Aramayo anticipar que la pena de la Sala de la Corte Suprema deberá esperar hasta marzo o abril, nos dijo. ¿Y ese plazo de 4 o 5 meses le parece a usted razonable para ver si es que se ratifica y en consecuencia se hace efectiva la pena que será impuesto hoy a Kenji Fujimori? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodríguez. Un placer para mí estar con usted. Gracias. Mire, lo primero es que hay que ser bien claros. Esta es una decisión de primera instancia. Esta es una sala especial conformada por 3 vocales que van a finalmente emitir el fallo completo. Han citado para la próxima semana aún, solo han leído una parte de él. Y una vez que se impugne este fallo, este va a ir a la Corte Suprema. Lo más probable es que lo integre la Sala Penal Permanente, 5 vocales supremos, que sean los que fijen audiencia de apelación. Es razonable el cálculo porque, mire usted, esto va a estar notificado todavía la próxima semana, mientras se apela, mientras se eleva la apelación de los involucrados y se toma en consideración los feriados de fin de año y que el próximo año, obviamente, esta vez el Poder Judicial saldrá de vacaciones en febrero, como lo estila normalmente, pues es muy probable que la causa sea recién citada para audiencia, pues marzo-abril del próximo año. Marzo-abril del próximo año. ¿Alguna predicción? No sabemos los argumentos que usan los jueces ahora, de manera que mal podemos saber cómo... Pero mire usted, yo he escuchado la sentencia y tiene un par de detalles importantes que obviamente va a generar un debate y la defensa debería aprovecharlo. Y usted con su experiencia lo debe recordar. Los 2 delitos, me refiero a cohecho y tráfico de influencias, son delitos que exigen medios corruptores. Beneficio, ventaja, dádiva, promesa. Todos ellos tienen que tener contenido económico para ser penalmente... Solo contenido económico. Solo contenido Liberar económico. al papá, por ejemplo, no es un beneficio que obtiene uno de esta negociación. Correcto, pero sí ofrecer obras para esos votos. Sí. ¿no? Eso es lo que da, pero ¿qué recibe él? Lo que recibe no es económico. No, lo que se ofrece tiene que ser económico. El medio corruptor tiene que ser económico. Bueno, eso parece que es bastante obvio, porque son obras en beneficio de la localidad que le permiten a uno también pero mire usted lo emblemático. Sí. El vocal ponente que leyó su resolución el día de hoy en ese extremo, dijo que para cohecho no había medio corruptor. Dijo que no era útil, que no era claro, que no era preciso y que no se hablaba más que de generalidades y eso no era suficiente para torcer el correcto funcionamiento de la administración pública. Pero sin embargo, no era válido para cohecho, pero sí para tráfico de influencias. Ahí creo yo se puede explotar una incoherencia en la resolución que definitivamente una defensa muy técnica lo podrá hacer valer frente a la sala que verá el caso en apelación. O sea, no es tan fácil aún. Es un caso, creo yo, que va a tener un debate. Y si el debate se centra, como le digo a usted, sobre ese escenario, pues también podría darse la posibilidad que no haya pena y que quede absuelto, así es. Y que quede absuelto. Entonces habrá que esperar hasta marzo o abril para ver qué deciden los 5 vocales de la Corte Suprema si les llega, como es previsible, la apelación de lo decidido hoy. Hablemos entonces sobre otra cosa mucho más reciente que tiene que ver con la investigación fiscal que se ha abierto a la ministra Betsy Chávez. En realidad no es la primera ministra o ministro en este gabinete que pasa por estas circunstancias, ya hemos visto en varios otros y por razones que hemos visto en muchos ministerios, nombramientos de allegados. Explíquenos, por favor, cuál es el marco normativo y qué riesgo corre judicialmente la señora Chávez. Bueno, usted lo ha dicho y su introducción a la pregunta es clarísima. En este gobierno eso ya no es sorpresivo. Todos los ministros en este gobierno tienen o una persona contratada, como en este caso, vinculada sentimentalmente según lo que se ha trascendido, o se le asignan obras, contrataciones o lo que fuese. Todo eso significa claramente utilizar el Estado y la parte económica del Estado, el erario público en beneficio propio de la gestión que están haciendo estos ministros. ¿Ello qué significa en la práctica? El Ministerio Público ya lo hizo. Ha dicho claramente que va a investigar la eventual posibilidad de una negociación incompatible,
un aprovechamiento indebido del cargo o también verificar si es que es posible que se hable de un tráfico de influencias. Los hechos como tales todavía no se conocen en su integridad. Por eso el Ministerio Público hace lo correcto de abrir el abanico de delitos, porque el Código Procesal Penal les permite imputaciones alternativas para que cuando la investigación ya se profundice, pues descarten algunos delitos y se queden con aquellos que encuadran perfectamente en la imputación que hace la Fiscalía. Por otra parte, hay otro proceso en curso que tiene que ver con el presidente Pedro Castillo. Hay varios procedimientos en curso sobre él, pero uno que es parlamentario. Él ha sido convocado por la Comisión Permanente para que se explique frente a la acusación elaborada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El abogado dijo que iría mañana y resulta que hoy, la víspera, el presidente presenta un recurso para que se reprograme esta sesión, que no tenga lugar mañana, y esto porque dice no haber tomado conocimiento del documento escrito de la denuncia. ¿Qué derechos tiene el investigado o el acusado por esta subcomisión? Porque lo que teníamos hasta ahora es el informe final que ha sido hecho público, el que ha elaborado la subcomisión. Pero, ¿qué significa que reclame el presidente Castillo que se le dé a leer la denuncia ella misma? A ver, usted se acuerda de ese famoso caso en la época del expresidente García Pérez, en donde en este caso de imputación de la famosa megacomisión, Sí. no se cumplieron las reglas del debido Así proceso. Y por lo tanto se anuló lo Todo. que se hizo. Sí. Entonces, lo que está tratando, entiendo yo, de hacer ver el abogado de la defensa de Castillo es que supuestamente a él no se le ha notificado el íntegro de lo contenido en esta investigación. Si esto es así, tiene derecho a tener a la mano no solo la denuncia, sino los actuados en la subcomisión y el texto íntegro, no el publicado, porque él, como investigado en esta subcomisión, tiene derecho a que se le notifique directamente todo el contenido. Ahora bien, si ya lo recibió y no lo ha leído o no se ha preparado para ello, ya es responsabilidad tanto del abogado como del investigado. Si se le notificó en su plazo y esto significa en la práctica que no le ha tomado la atención debida, que también como usted ya lo puede percibir, este gobierno y el propio presidente lo ha dicho públicamente, poco le interesa lo que haga el Ministerio Público y las investigaciones que tengan en su contra. Eso a él no le preocupa. Bueno, su irresponsabilidad en atención a los cargos no amerita que se le cambie la fecha. Ahí se trataría claramente de lo que estamos viendo, maniobras elusivas. Bueno, tampoco sería la primera vez, ¿no? Pero lo raro es que el abogado ha dicho que él iba a ir mañana. No se sabía si el presidente iría también, pero el abogado se anunció que iba, ¿no? Pero el abogado del presidente también tiene contradicciones permanentes. Dijo que se iba a entregar el pasaporte de la primera dama y después dijo que no lo iba a entregar. O sea, bueno, las contradicciones intrínsecas son permanentes también, ¿no? Otros procesos, dos habeas corpus presentados ante el Tribunal Constitucional contra los procesos que se hacen contra Pedro Castillo. ¿Qué viabilidad tienen? ¿Cuál es el fundamento para presentar habeas corpus? A ver, el objetivo de un habeas corpus es garantizar derechos constitucionales y, en primer lugar, la libertad y los derechos conexos a la libertad. Entonces, definitivamente es posible interponer un habeas corpus, el derecho a la acción está garantizado en nuestro sistema jurídico, pero ya lo ha dicho el TC y lo han dicho de manera reiterada. El abuso de los habeas corpus para tratar de buscar ser una instancia más está prohibido. O sea, no el habeas corpus puede ser emprendido por la defensa para buscar que aquello que no tuvo recibo dentro del cauce normal del procedimiento sea revisado por un órgano de superior jerarquía. Esto es inadmisible. Pero ¿cómo se puede discernir si el habeas corpus responde a una voluntad de maniobra o si tiene un fundamento real? Bueno, eso lo va a discernir evidentemente el órgano encargado constitucional, tiene muchísima experiencia. Yo entiendo de lo que he leído, del contenido del documento que se ha hecho público, no se ha hecho público todo, sino fracción del mismo, que me parece personalmente que se está tratando de buscar en vía constitucional una tercera instancia de la vía jurisdiccional competente. Y eso evidentemente será nuevamente rechazado. Recuerde usted que ya estamos acostumbrados también a las medidas que presentan
a favor de Castillo ante los tribunales, que son permanentemente rechazadas porque no tienen ni el fundamento ni la contundencia necesaria para quebrantar los actos de investigación que vienen pesando contra él. Hablemos sobre otro procedimiento que es el que se ha planteado por traición a la patria. Quiero comprender cuál es su opinión técnica como penalista sobre el delito que es traición a la patria y en particular sobre una sesión que ha tenido lugar hoy ante el Tribunal Constitucional en la que el procurador del Congreso, el que defiende al Congreso, creo que se llama Yuri García Cano, no ha sabido contestar a las preguntas que le han formulado y ha terminado por dejarse arrastrar por uno de los miembros de ese tribunal en el sentido de que el delito se limita a ser la emisión de una opinión, que es lo que le ha preguntado el juez constitucional. ¿Cuál es su opinión sobre este incidente que fue un poquito sorprendente, la verdad? A ver, lo primero es que hay que decir que la defensa del Estado ha pasado en los últimos tiempos por una crisis muy profunda. ¿Últimos tiempos se refiere a desde cuándo? Yo le diría de los últimos 15 años en adelante. 15 años, es muy profunda la crisis de la defensa jurídica del Estado. Lo que hizo Vizcarra fue nefasto, ¿no? Nombrar una especie de procurador único, que era la única persona capaz de poder imputarle delitos al presidente y otros más, ha menguado que otros procuradores de diversas instituciones del Estado, de diversos ministerios, tengan la autonomía para actuar correctamente. Y esto desincentiva, porque los procuradores se convierten en una especie de súbditos del procurador general y lamentablemente no se ha escogido en este país ningún procurador general que tenga el vuelo, el peso y la trascendencia que en otros países se tiene. La defensa del Estado es extremadamente pobre, hay que decirlo con tristeza. Seguramente que hay profesionales buenos, pero que el día de hoy con esta limitación ya no tienen mayor incentivo. Y a esto hay que agregarle un dato adicional. Para ser procurador hay una valla que se coloca de un tema de edad, 45 años, una serie de requerimientos, una serie de listados profesionales que contradicen lo que sucede en otros países. En otros países, ser procurador suele darse la oportunidad a aquellos profesionales que comienzan su actividad de litigación, como sucede en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces se van forjando y son de allí donde pasan pues, a los grandes estudios, a la función pública, etc. Acá esa valla que se le ha colocado generalmente desincentiva, porque una persona pues, a la edad de 45 años o más ya tiene una carrera hecha. Y es poco probable que vaya a la defensa del Estado en muchísimos casos. Es algo triste porque no se ha estructurado con competencias que generen un atractivo para. De acuerdo. Entonces, ese es el contexto general en el que uno comprende que hay un mal desempeño. Pero estamos ante un hecho mayor. Yo pienso que no es el titular de la Procuraduría del Congreso que asistió, sino un procurador. Que es válido. Eso ya es raro, es válido, pero llama la atención. No, llama la atención por la envergadura del caso y porque evidentemente la discusión respecto al tipo penal de traición a la patria es un delito que tiene un contexto bien singular, porque dése cuenta que en esta famosa entrevista que le hace Fernando Rincón al presidente Castillo le advierte. Sí, le advierte claramente. Dice, cuidado que algunos pueden considerar en su país. Y eso significa que uno leyendo el texto nuestro, la interpretación puede permitir no simplemente de una opinión, sino lo que se puede interpretar válidamente es que se puede comprometer la decisión a través del presidente de la República para colocar en riesgo territorio nacional y se le pueda ceder a un Estado. Eso de por sí ya es un comportamiento que merece un análisis riguroso. ¿Pero merece ser calificado traición a la patria? Lo que pasa es que es un delito que puede permitir, de acuerdo a las modalidades, una serie de posibilidades. No solo tiene que ser un delito de resultado de lesión al bien jurídico, que es evidentemente la institucionalidad de una nación. Puede colocársele en riesgo y podemos estar en grados de tentativa, es injusto penal. Pero ese... ¿Tentativa es delito ya? Claro, obviamente. Tentativa es delito ya. Ahora, el juez constitucional que interrogó con mucha severidad al procurador le preguntó si había algo más que una opinión y le preguntó en consecuencia si se estaba tratando de juzgar acá un delito de opinión. Claro. ¿Usted comparte esa observación? A ver, la observación la tiene que hacer el miembro del tribunal porque tiene que preguntar todo para formarse un juicio íntegro de lo que va a decidir. Las preguntas no son el problema.
El problema son las respuestas y el desconocimiento del contenido completo de lo que es materia del procesamiento que se está haciendo en sede constitucional al presidente. Me refiero a la subcomisión de acusaciones constitucionales. O sea, el procurador tendría que haberse preparado con todo el nivel de detalle para absolver la pregunta y no ser guiado por este miembro del tribunal hacia una respuesta que evidentemente también puede ser objeto de una posición que no tendría en principio por qué generarnos ningún tipo de cuestionamiento. Es la posición de uno de los miembros del tribunal, no significa que todos tengan la misma, pero sí es claro que estamos ante una opinión, evidentemente eso no puede ser delito. Por eso es trascendental que se explique y se justifique el contenido del injusto para que esto pueda pasar la valla del cuestionamiento en sede constitucional. Lo que está claro es que opinión no puede ser delito, por aberrante y desinformada que ella sea. Correcto. En nuestro sistema de justicia de ninguna manera existe delito de opinión. Ni siquiera cuando este delito es cometido por el jefe de Estado. Bueno, es que lamentablemente no hacemos en el caso nuestro, en el Perú, una diferencia de si el jefe de Estado opina indebidamente respecto a ciertos temas en cuanto su opinión sea propia y no comprometa los intereses del Estado. Por eso es que el procurador debió responderle. Una cosa es que el presidente opine y una cosa es que el presidente vaya a pasar la línea de una opinión a comprometer y colocar en riesgo los intereses del Estado. Porque pasada esa línea ya no estamos hablando de una opinión, sino un riesgo para el territorio nacional. De acuerdo. Muchas gracias, abogado Julio Rodríguez. A usted, don Fernando. Realmente hemos pasado desde los temas concretos de hoy, que han tenido que ver con Kenji Fujimori, a los temas más abstractos vistos por el Tribunal Constitucional, sean los habeas corpus presentados por Pedro Castillo, como el tema de la traición a la patria que ha sido visto hoy a través del procurador del Congreso. Muchas gracias por su presencia acá y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.